etcétera, y me refiero a la hipoglicemia. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Hipoglicemia, que entra dentro de los trastornos de descompensaciones por hiperglicemia. Vamos a iniciar con la clase. Bueno, qué es la hipoglicemia? Pues la hipoglicemia, como ya está la definición, es cuando la glucosa en sangre desciende por debajo de las medidas estándares. ¿De cuáles medidas estándares hablo? Hablo de las medidas de acuerdo al laboratorio que manejamos. Normalmente, de acuerdo al método de la ortotoluidina, las cifras van de 60 a 100 o de 70 a 110. Pues cualquier cifra que esté por debajo de estas, de acuerdo al método manejado, sí va a ser catalogado o definido como una hipoglicemia. ¿Sí? En este caso dice definida, dice para el paciente hospitalizado como leve, cuando la glicemia esté entre 40 y 69 miligramos por decilitro. Y severa cuando es menor a 40 miligramos por decilitro. Puede ocurrir tanto en pacientes no diabéticos como diabéticos. En pacientes diabéticos, pues puede ser por transgresiones medicamentosas o dietéticas. Quiere decir que no comen y toman su medicamento, o que quizá coman pero tomen demasiado medicamento, o que quizá estén tomando para de edades muy avanzadas medicamentos que son secretagogos, o sea que son sustancias que hacen que se liberen otras sustancias capaces de disminuir la glucosa. ¿Ok? Entonces la incidencia de la hipoglicemia pues es muy importante. Sí, tanto pacientes que están fuera del hospital como pacientes hospitalizados. ¿Sí? Entonces la incidencia de pacientes diabéticos es de aproximadamente de 9.5, ¿sí?, al 10%. Y el 40% de estos casos se presentan como eventos recurrentes, o sea, que son muy frecuentes, acuden con mucha frecuencia a nuestra unidad y hay que identificarlos porque hay que hacer cambio de manejo. Entonces, la hipoglicemia es un síndrome definido por la teoría de Grippel, ¿sí?, en donde decimos que son síntomas, signos o ambos, sugestivos de hipoglicemia, los cuales pueden derivar de la afectación o afección al sistema nervioso central, una concentración de glucosa plasmática baja y la resolución de los síntomas o signos después de que la concentración de glucosa plasmática aumente. Eso quiere decir que si un paciente llega con nosotros, ¿sí?, y para que se llame triada de Grippel, que debe tener tres cosas. Triada viene de tres. Y Grippel pues, es el que descubrió esa triada. Entonces, cuando llega un paciente con nosotros, viene con síntomas, ¿sí?, en relación a la hipoglicemia, que son ¿qué? Pues síntomas como de aforesis, ¿sí?, desorientación, ansiedad. Y en los casos más severos que hay, pues hay depresión del sistema de la conciencia, inclusive a llegar al coma. Entonces, cuando hay síntomas en relación a sugestivos de hipoglicemia, pensamos en ese padecimiento. Le tomamos una punción capilar, checamos la glucosa y vemos que está por debajo de los niveles normales, y entonces nuestra sospecha se hace más válida. Ya es una glucosa sospechada a una glucosa ya confirmada. Y si la confirmamos, pues le ponemos glucosa, ¿verdad? Glucosa, ya sea por vía oral, de acuerdo a su estado de conciencia, o por vía intravenosa, o por vía intramuscular, de acuerdo a lo que tengamos de medicamentos. Y si hay reversión de los síntomas, esto es una teoría de Wilber positiva. Si a pesar de aplicar glucosa
no hay un mejoramiento del estado de conciencia, bueno, se puede repetir el caso que ya lo vamos a mencionar, y si a pesar de una segunda aplicación de glucosa no hay una reversibilidad de los síntomas, entonces pensaremos ya en otra situación. Pero mientras haya estos síntomas que reviertan, es una triada de gripe positiva. ¿Okay? Vamos a seguir con el siguiente. Pues como comentábamos, ¿cuáles son los síntomas que presenta un paciente con hipoglucemia? Pues cefalea, mareos, diaforis o sudoración, temblores, náuseas que pueden llegar al vómito, ¿sí? Coma, como bien lo comentamos en los estadios más avanzados, puede llegar a convulsionar, puede estar letárgico, ¿sí? Puede que esté con respiración muy lenta o bradipsiquia, o que esté somnoliento, ¿sí? Somnoliento. Para estos casos, el paciente puede ser no diabético o puede ser diabético. Si es no diabético, en uno diabético debe estar por debajo de 55 miligramos por decilitro para que sea considerado como una hipoglucemia. Y si es para un diabético, debe estar por debajo de 70, porque los diabéticos están ya compensados en glucosas más elevadas, y para el 70 o menos ya es hipoglucemia, ¿sí? Leve, pero es hipoglucemia. Cuando decimos que es una hipoglucemia severa, se define como el nivel de glucosa sérica que se encuentra por debajo de 40 miligramos por decilitro. Aunque el objetivo severo a veces es restringido o a hipoglucemia que se presenta con convulsiones o coma. Se sabe que esta forma de presentación genera una amenaza potencial para la vida, y el diagnóstico de coma hipoglucémico debe ser considerado en todo paciente inconsciente. Entonces, cuando tenemos un paciente ya dijimos que puede ser leve o severo, ¿sí? El leve, pues el tratamiento es por vía oral, se puede dar por vía oral mientras tenga conciencia y pueda aún deglutir lo que le vamos a dar. Si está en los casos más severos, como letárgico o comatoso o con convulsiones, pues no le podemos dar por vía oral y tiene que ser por una vía parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular o subcutánea. Ok, en el policemia con los síntomas documentados, entonces es una situación en la que los síntomas de hipoglucemia se hacen presentes y la determinación de glucosa es menor de 70 miligramos por decilitro, ¿sí? O también se puede hacer midiéndola en milimoles por decilitro. Ok. Vamos. Cuando hay hipoglucemia, a veces es asintomática, encontramos cifras bajas, pero con ausencia de sintomatología de hipoglucemia, ¿sí? O sea, hay ausencia de síntomas típicos de hipoglucemia, pero con una glucosa que tiene una concentración plasmática menor de 70 miligramos por decilitro. Sin embargo, aunque no tenga síntomas, es hipoglucemia. También tenemos el término de pseudo-hipoglucemia. Pseudo viene de falsa, ¿sí? Entonces, una baja concentración de glucosa en sangre es un evento durante el cual la persona con diabetes mellitus informa de algunos de los síntomas típicos de la hipoglucemia, con una concentración de glucosa plasmática, ¿sí?, menor de 70 miligramos por decilitro, pero que se acerca, ¿sí?, a ese nivel. La etiopatogenia, ¿sí? Bueno, la hipoglucemia en los pacientes con diabetes va a constituir una complicación propia del tratamiento y no de la enfermedad. Es decir, que en su mayoría esta es inducida por acción de la insulina exógena o de fármacos que incrementan la secreción de insulina, que son los secretagogos, ¿sí?, que usamos para tratar la diabetes. De forma
no depende de la glicemia. Como por ejemplo están las sulfonilureas, ¿sí? Y están otro tipo de medicamentos que hacen que se secrete insulina y esto baja la glucosa. Entonces hay que estar pendientes de lo que le damos al paciente para que en caso de identificarlos sean retirados del tratamiento. En las personas diabéticas que no están hospitalizadas, tanto como en las hospitalizadas, más del 90% se deben al aporte inadecuado de insulina debido a un error o confusión en la dosis de la misma. Antidiabéticos orales como las sulfonilureas o las meglitinidas o alguna otra medicación hipoglucemiante, ¿sí? Aquí la más frecuente, sí, es la glibenclamida. La glibenclamida y máxime que la damos a dosis inadecuadas, porque la dosis es de 2.5 a 20 miligramos, la trata viene de 5 miligramos, y luego damos hasta 2 cada 6 horas, 2 cada 8 horas, y el tope es de 20, entonces, y luego damos a personas de edad mayor, que no lo logran desechar, eliminar, y se acumula, y es un secretagogo que está haciendo una acción recurrente. Entonces hay que estar pendiente de lo que le damos y la dosis que estamos dando, que estamos indicando. Actualmente tenemos la diabetes clasificada en los sistemas digitales de acuerdo al CIE-10, ¿sí? Y nos da diagnósticos diferentes. Aquí, por ejemplo, puede ser una diabetes mellitus inducida por fármacos o sustancias químicas con hipoglucemia sin coma. Son ejemplos de cómo viene en el sistema digital actualmente o en el CIE-10. Diabetes mellitus tipo 2 con hipoglucemia sin coma. Otros tipos específicos de diabetes mellitus con hipoglucemia sin coma. Hipoglucemia sin coma inducida por drogas. Otros tipos de hipoglucemia o hipoglucemia no especificada. Entonces que tenemos que escoger uno de las opciones que nos dio. Bueno, cuando ya logramos nosotros determinar que es una hipoglucemia, en cualquiera de sus modalidades tenemos que tratarla. Entonces, para el tratamiento, ¿sí? Tenemos que tener como finalidad un doble objetivo. Tenemos que corregir la hipoglucemia, ¿sí? Eliminar la sintomatología y restaurar la conciencia de los casos graves. Y en segundo lugar, adoptar las medidas adecuadas para prevenir crisis posteriores. O sea, no solo es revertir los síntomas, donde tenemos que lograr, ¿sí?, que se eliminen la sintomatología, que restaure su nivel de conciencia, ¿sí? Y hay que adoptar medidas para que eso no vuelva a pasar, porque puede volver a pasar. Hay que tener en cuenta lo que le damos, la dosis que le damos, qué tiempo va a actuar el medicamento en sí, si estamos dando secretagogos, para que podamos dar tratamiento, un tratamiento preventivo para que no vayan a ocurrir crisis hipoglucémicas, porque si hacemos esto, una hipoglucemia puede causar en un paciente con glucosa baja inadvertida por sus familiares que este coma sea largo y que puede causar un daño orgánico cerebral. Entonces, esto no debe de pasar. Sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta que dentro de los estados de coma, uno es la hipoglucemia y lo tratamos de muchas formas, pero no nos percatamos que tiene una concentración baja de glucosa en sangre. ¿Ok? Entonces, dentro del tratamiento, el pilar de la terapia de la hipoglucemia es administrar lo que hace falta, o sea, glucosa. La glucosa,
actualmente, ¿verdad? Depende si es leve o es severa, pero decimos que si los niveles de glucosa hay que mantenerlos por encima de los 50 miligramos por decilitro. En algunos casos graves o no graves se utiliza por la vía oral, que no se puede hacer que el paciente tome la glucosa por vía oral, pero cuando no se puede es por vía intravenosa o por vía intramuscular. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipoglucemia, necesitamos hacer una corrección rápida de la hipoglucemia, de los síntomas. Para ello, de acuerdo al estado de conciencia, cuando se trata de un paciente alerta, se deben aportar de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono por vía oral, ¿sí? Se puede dar agua azucarada o algún otro tipo de líquido que sepamos que tiene cantidades adecuadas de glucosa, o preparar nuestro líquido con los 10 o 15 gramos de glucosa. Si el paciente revierte, ya le podemos dar, posiblemente continuar con dieta o con líquidos azucarados para que esto no vuelva a rebotar y vuelva a bajar la glucosa. Si no revierte, podemos dar una segunda dosis de 10 a 15 gramos de glucosa vía oral, ¿sí? En caso de que el paciente esté inconsciente, pues hay que canalizar una vía venosa periférica y se administran 15 gramos de glucosa IV en forma hipertónica, que viene al 33%, para elevar la glucosa en 5 minutos. Si no se puede canular por vía venosa, se puede administrar glucagón en dosis de 1 mililitro por vía intravenosa o subcutánea. Esto revierte la hipoglucemia en unos 5 a 10 minutos. Pero recordemos que si no se puede tomar la glucosa por vía oral, ponemos una vía periférica, le ponemos glucosa por vía periférica en 15 gramos. Recuerden que viene la glucosa al 10% o viene al 50%. Nada más sacamos nuestra dosis o cantidad de glucosa de acuerdo a la concentración y le aplicamos 15 gramos de glucosa IV. Si no tenemos glucosa en ninguna presentación, podemos usar glucagón para que desdoble el glucógeno en glucosa por vía intramuscular o subcutánea, y esto la tiene que revertir en unos 5 a 10 minutos aproximadamente. Ahora, la respuesta glucémica a los carbohidratos orales, la respuesta glucémica a la dextrosa IV y al glucagón es transitoria. O sea, es decir, que es esencial vigilar los signos de hipoglucemia recurrente y verificar los niveles de glucosa cada 30 minutos durante 4 horas después de la euglucemia, o sea, la glucosa normal, porque puede repetirse el cuadro. Así que en pacientes que están con episodios recurrentes, tenemos que aplicar esa glucosa inicial para revertir el cuadro o síntomas, y una glucosa de sostén, ¿sí? Porque si es un anciano y estamos dándole dosis grandes de medicamentos antidiabetógenos o medicamentos secretagogos, no van a eliminarlos prontamente y tenemos que darles medicamento de sostén. Ahora, el tratamiento específico, dentro de las intervenciones específicas se encuentra la remoción de los medicamentos que produzcan o empeoren el estado de hipoglucemia. Si le estamos dando al paciente lo que comentamos, ya sea la glibenclamida u otros medicamentos secretagogos, o inclusive insulina en dosis elevadas por vía exógena, pues tenemos que remover o reajustar la dosis. Inclusive, inicialmente hay que quitar todo tipo de medicamento hipoglucemiante porque está en un cuadro agudo. Y ya que revierta todos los síntomas, ajustar las dosis que estamos dando al paciente. Ok, pues continuando con la clase.
Estamos viendo un esquema de manejo de hipoglucemia que resume todo lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, si observamos aquí el esquema, este cuadro dice paciente con clínica de hipoglucemia, consciente de glucosa menor de 70 miligramos por decilitro. Si lo encontramos así el paciente, ¿sí? Pues le administramos de 15 a 20 gramos de glucosa o su equivalente en hidratos de carbono. Entonces aquí dice, no se va de la mano, dice aquí, dice, ¿mejora en 15 minutos? Sí. Entonces nada más le damos suplemento vía oral, ¿eh? De hidrato de carbono, o sea, ya sean líquidos o sólidos, porque está consciente. Si no, dice administrar de 15 gramos de glucosa o equivalente, nuevamente, o sea, se da una segunda carga de glucosa. Y abajo dice, ¿mejora en 15 minutos? Sí, dice, pues continuar con suplementos, o sea, dieta líquida o sólida vía oral, en suplementos, ¿sí? Dice más abajo, dice, ¿mejora en 15 minutos? No, bueno, administrar una tercera carga de glucosa de 15 a 20 gramos o su equivalente. Dice acá, dice a la izquierda, dice, en caso de hipoglucemia asociada a sobredosis, dice, por secretagogos, pues hay que remitirlo a un hospital, ¿sí? Mejor dicho, la remisión debe hacerse ahí mismo en el hospital porque los medicamentos, ¿sí? Para que se eliminen, tardan, sobre todo las sulfonilureas, como la glibenclamida, tarda de 72 hasta 4 días en eliminarse. Entonces va a estar hospitalizado hasta que ya tengamos ya esta evidencia que ya la hipoglucemia no vuelve a recurrir, porque va a estar haciendo eventos tras evento, y si lo dejamos ir, va a estar retornando al hospital en forma muy recurrente, va a ser la redundancia, y además de esto, lo puse en riesgo de que pase inadvertido en casa y de que pasen a todo tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, los tipos de contenidos que podemos aplicar, de aquí a la izquierda dice alimentos con 15 gramos de hidratos de carbono, de absorción rápida, dice aquí azúcar, ¿sí? La cual dice que el azúcar, la que conocemos como azúcar con la cual usamos los alimentos, dice que viene en sobres, ¿sí? De 10 gramos, les damos un sobre y medio para que sean 15 gramos o dos sobres para que sean 20 gramos. O vienen terrones, ¿sí? Que cada terrón viene de 5 gramos, son 3 terrones o 4 terrones. O con la cucharada, una cucharada de café viene de 5 gramos, damos 3 cucharadas cafeteras de azúcar. Entonces debemos saber lo que contiene o cuánto contiene cada porción para que sepamos cuánto dar. Si no damos esa glucosa de esa manera, podemos darle ya glucosa ya preparada, ¿sí? O también ya viene gel, o vienen tardes, depende de dónde estemos. Si estamos en un hospital, obviamente va a haber más elementos donde recurrir. Si estamos, por ejemplo, en la casa, bueno, pues podemos darle hasta refresco de cola, hasta jugo tipo Jumex, que viene muy dulce. Ya viene la cantidad, 175 mililitros. O miel pura de abeja, que con 15 mililitros es equivalente al azúcar, ¿vale? Entonces, le damos por vía oral líquido endulzado o, dice ahí, su equivalente, y esos son los equivalentes. En caso de que no tengamos líquido endulzado, le damos este tipo de equivalencias para mantener la glucosa o elevar la glucosa que está baja. El esquema de manejo de la hipoglucemia severa, ¿sí? En paciente grave o paciente obnubulado o con clínica neuroglucopénica, o sea que tenga datos de que tiene la glucosa baja y que no llega al cerebro, que no te la vía oral. Bueno, dice asistencia por personal no facultativo, ¿sí? Hay que ponerle glucagón, ¿sí? El glucagón hace que el glucógeno se desdoble y que haya glucosa mayor en sangre.
Si es posible, se debe determinar la glucemia capilar, ¿sí? Preferentemente debe ser asistido por personal calificado con un médico, vaya, para que le pueda poner el glucagón. Si no lo hay, ¿sí? Pues acudimos a la glucosa intravenosa. Y aquí depende de lo que tengamos. Puede que tengamos glucosa al 10%, al 20% o al 50%. Lo que tengamos, tenemos que sacar la ecuación para cuánto la aplicamos, lo que corresponda de 15 a 25 gramos de glucosa, ¿sí? El frasco más conocido viene de 50 mililitros al 50%, trae 25 gramos de glucosa. Y para ello debemos estarlo vigilando, ¿sí? Tras la recuperación de la conciencia, se debe mantener una vía con suelo glucosado al 10 o 20%. Control frecuente de glucemia, administrar suplementos de hidratos de carbono de absorción lenta. Pero recordemos que normalmente en los hospitales hay glucosa al 5%, al 10% y al 50%. Pero en caso que no tengamos glucosa de alta concentración, pues podemos formarla, ¿sí? Si queremos una glucosa al 20%, pues podemos aplicarle a una solución de 500 mililitros o de 1000 mililitros, glucosa en frascos de 50 mililitros al 50% y formamos glucosa al 20%, o si no hay, podemos formar de más concentración y aplicarla, ¿sí? Y la prevención en pacientes en tratamiento con insulina es fundamental una adecuada instrucción en el manejo de la insulinoterapia. La alimentación y el ejercicio es recomendado, ¿sí? Recomendando la medición frecuente de glucemia capilar, especialmente en pacientes de larga evolución. Entonces, sí hay que tener pues en casa el aparato para tomar la glucosa capilar y medirla en forma regular para determinar los niveles de glucosa que hay en sangre y saber qué paciente se encuentra con un tratamiento adecuado, ya que de no ser así, a necesidad de qué, de ajustar el tratamiento. Y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, especialmente los que son de edad avanzada, ¿sí? O que tienen factores de riesgo, se aconseja evitar lo que comentamos, los secretagogos, o sea, los medicamentos que hacen que en este caso haya liberación de insulina, porque va a estar liberando insulina y eso va a hacer que baje la concentración de glucosa en sangre y va a ocasionar hipoglucemias recurrentes. Los de vida media larga como la glibenclamida y la glimepirida. Entonces, ese es uno de los 3 temas que hay en los controles de glucosa de la diabetes mellitus. Y este es el que puede pasar inadvertido, para que tengamos mucha atención. Gracias por su tiempo.